Muy buenos días con todas y todos. Continuando con el simposio internacional por el centenario de la escena contemporánea, iniciamos las sesiones del día de hoy, sábado 29 de noviembre, y tenemos un programa bastante amplio. Y vamos a comenzar con una mesa dedicada al tema 1, que es biología del fascismo. Enseguida tenemos la intervención de Julio Yáñez sobre la mística artificial del fascismo en Mariátegui. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, para presentarme soy Julio Abraham, soy miembro del grupo Polemos. Y justamente lo digo porque en mi exposición se van a ver algunas tendencias de la teoría crítica y del marxismo. Entonces vamos a ver a Mariátegui desde ese punto de vista, ¿no? En su fidelidad al marxismo. Más bien, para comenzar, yo quisiera citar una frase de Hegel en Introducción a la Filosofía del Derecho, que en su combate contra Fries, que era un irracionalista del movimiento insurgente de la juventud alemana, Hegel menciona, bueno, algo así, parafraseándolo, de que la sociedad no se puede basar en el corazón, el sentimiento, la amistad y el amiguismo, ¿no? Sino que tiene que tener un núcleo racional. Y efectivamente, en Mariátegui vemos, bueno, esta es mi tesis en biología del fascismo, en tanto su primera obra, La escena contemporánea, vemos que todavía hay un marxismo en desarrollo que luego va a consolidar más en defensa del marxismo, como sabemos, ¿no? Sin embargo, es necesario rescatar las ideas que Mariátegui estaba dando a luz en La escena contemporánea, su primer capítulo, Biología del fascismo, y cómo este nos enseña cómo es que no hay que llamar fascismo a cualquier cosa, y que como tal el fascismo solo nace en oposición al comunismo. Entonces, para poder empezar, Lukács tiene un escrito sobre, en este caso, Goethe y su obra de Werther. En ella señala básicamente que, de alguna manera, la burguesía revolucionaria tenía ideales, ¿no? Y rescata una frase de Lenin en Cuadernos Filosóficos, que, pues, en un comentario a, en este caso, Principios de la filosofía del futuro de Feuerbach, Lenin comenta que las frases que daba Feuerbach en ese momento eran propios de los ideales de la burguesía revolucionaria humanista. En este caso, esos ideales, de alguna manera, son aquellos que no cumplió la burguesía en su momento, y señala Lenin, pues, que efectivamente quedaron en ideales irresueltos, ¿no? Entonces, Lukács rescata esto del ideal para, en este caso, también analizar el Werther y la psicología de Goethe en ese momento, ¿no? Yo creo que podemos, en este caso, extender la teoría del ideal a la teoría del mito en Mariátegui. Para comenzar en Biología del fascismo, Mariátegui inicia con una cuestión que sorprendería más de uno, ¿no? Que no esté empapado en la cuestión del marxismo, y es que empieza con un análisis de clase. Mariátegui, como tal, nos señala que la pequeña burguesía tiene un confusionismo ideológico que hace nacer efectivamente el fascismo, ¿no? Y nos dice que la pequeña burguesía prácticamente fue usada ¿para qué? Para combatir, en este caso, a la revolución, aprovechándose efectivamente de una posición comunista que era el rechazo a la Primera Guerra Mundial, el derrotismo revolucionario leninista, ¿no? Y pues efectivamente lo que hace la autoridad es utilizar a la pequeña burguesía para oponerla al proletariado, aprovechándose de que el Partido Comunista, el movimiento proletario, no había desarrollado efectivamente una alianza con la pequeña burguesía, es decir, no se la había ganado para poder, en este caso, tener mejores condiciones en la toma del poder. Esto, que si vamos a la obra, para que tampoco no hablemos muy parafraseado,
Mariátegui mismo decía, básicamente, dice Mariátegui, el fascismo antes bien se creía revolucionario, su propaganda tenía matices subversivos y demagógicos. El fascismo, por ejemplo, luchaba contra los nuevos ricos. Sus principios estaban impregnados del confusionismo mental de la clase media, que, instintivamente descontenta y disgustada de la burguesía, es vagamente hostil al proletario, ¿no? Los socialistas italianos cometieron el error de no usar sagaces armas políticas para modificar la actitud espiritual de la clase media, e incluso asentaron su enemistad. Esto Mariátegui realmente lo extrae de las lecciones de Marx en la lucha de clases en Francia, específicamente, y el 18 Brumario de Luis Bonaparte. ¿Por qué? Porque en la lucha de clases en Francia nosotros vemos algo parecido. Marx nos señala que la pequeña burguesía en ese momento había sido utilizada por las autoridades alemanas. En este caso, si no mal recuerdo, era por la facción de la burguesía industrial financiera, la burguesía republicana. Y efectivamente, cuando ya estaba Francia en ese momento en la proclamación de la República, opusieron a la pequeña burguesía al proletariado. ¿Y por qué pasa esta oposición de la pequeña burguesía al proletariado? Porque de alguna manera la pequeña burguesía es mala en naturaleza y esas cosas, no, sino por su misma condición de clase. La pequeña burguesía como tal está a un lado también en contra de la burguesía, en tanto pretende, en este caso pues, que se subvierta su misma condición de pequeña burguesía, en tanto que sufre efectivamente por la competencia desleal en el mercado, y por otro lado está disgustada del proletario porque efectivamente en su teoría revolucionaria pretende también socializar su propia propiedad privada, ¿no? Lo poco que le queda. Entonces, cuando está en periodos de crisis, se va para el proletariado, como pasa en la lucha de clases en Francia, en 18 Brumario, por ejemplo, pero en este caso, en otros momentos donde hay más prosperidad, se pasa al lado de la burguesía, ¿no? En este caso, en Mariátegui vemos que la pequeña burguesía es utilizada nuevamente para oponerse al proletario, en tanto que el proletario estaba contra la guerra. Pero la pequeña burguesía tenía exaltos nacionalistas, señala Mariátegui, ¿no? Que era, de alguna manera, es la mejor clase en la cual calan estos conceptos nacionalistas. Y algo también rescata Mariátegui respecto a esto, y es que la pequeña burguesía como tal no tiene un ideario, no tiene un programa específico. Y como no tiene un programa específico, como diría Marx, por ejemplo, en 18 Brumario, no puede representarse, sino que deben ser representados, ¿no? Por una figura de autoridad casi patriarcal que de alguna manera los proteja como clase, ¿no? Esto pasa también en el análisis del fascismo de Mariátegui, que lo considero yo. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos alrededor de todo el capítulo, vemos que el fascismo se nutre de la emoción, se nutre, en este caso, de los exaltos, no tiene un programa propio ni una teoría propia. Efectivamente, porque bebe del irracionalismo filosófico y específicamente literario en ese momento. En este caso, cuyo mejor representante era D'Annunzio, ¿no? Otra cosa que quisiera resaltar es que efectivamente el fascismo como tal tiende a esto que ya mencionaba Hegel desde un momento. En la introducción al Principios de Filosofía del Derecho mencionaba Hegel incluso que si nosotros hacemos caso y no reprimimos, por ejemplo, a las filosofías como las de Fries, que se basan en el sentimiento y no la razón, efectivamente un racionalismo burgués, el de Hegel, etc., iban a pasar peores cosas para Alemania, ¿no? Y parece mentira, pero vino el fascismo. Entonces, de alguna manera, ese espíritu completamente irracional y completamente emocional, enteramente, en pura forma, ¿no? De alguna manera hace que el fascismo como tal, su movimiento espiritual, sea puramente emocional y de culto a la acción, de culto a la praxis, ¿no? Y un desprecio a la teoría. Dice Mariátegui, Mussolini ha pasado del socialismo al fascismo, de la revolución a la reacción por una vía sentimental, no por una vía conceptual. Él era el extremista de la revolución de ayer, extremista de la reacción de hoy.
Y efectivamente, ¿no? Más adelante también veremos lo mismo. Dice Mariátegui también, el fascismo, que hasta entonces no se había cuidado sino de ser acción, empezaba a sentir la necesidad también de ser una teoría. Sin embargo, ¿qué señala Mussolini, no? Después de todo, cita Mariátegui a Mussolini, ¿qué importa el contenido teórico de un partido? Lo que le da fuerza y la vida es su tonalidad, es su voluntad, es el ánima de aquellos que lo constituyen, ¿no? Yo quiero poner especial énfasis en esto, porque últimamente en la izquierda también vemos bastante de estas actitudes prácticamente que les vienen legadas del fascismo, el desprecio de la teoría, la fraseología hueca y vacía, y por ejemplo también de alguna manera quedarse en la sola forma y no recurrir a la teoría como tal de la que nace el movimiento revolucionario, que es la teoría marxista. Entonces también hay algo parecido a lo que menciona Lukács en Mariátegui, incluso yo diría que se adelanta. Lukács señala que en el asalto a la razón, señala básicamente que en Jacobi, en Heidegger, en Nietzsche, ¿qué es lo que compartían? Un espíritu de querer superar la oposición dicotómica entre materialismo e idealismo, ¿no? Sin embargo, esa supuesta superación cae justamente en el idealismo. Y señala esto Mariátegui sobre D'Annunzio y el núcleo o el espíritu de la teoría fascista, mejor dicho. Dice, el humanismo se sentía por encima de la lucha de clases, por encima del conflicto entre la idea individualista y la idea socialista, por encima de la economía y sus problemas. Entonces, dice más adelante, el fascismo, en cambio, tomó posición en la lucha de clases. Efectivamente, y dice, explotando la ojeriza de la clase media, es decir, explotando este resentimiento de la clase media porque el proletariado y su movimiento no celebraba efectivamente la victoria de la Primera Guerra Mundial, una de las pocas victorias de Italia en la Primera Guerra Mundial. Entonces, Mariátegui también no escapa al análisis del irracionalismo, porque señala, sobre todo en D'Annunzio, hay un rico análisis que efectivamente bajo una capa tan literaria como la de Mariátegui, a veces nos olvidamos de las cuestiones más importantes teóricas que están después de esa capa literaria. Pero en D'Annunzio, por ejemplo, vemos que de alguna manera D'Annunzio no puede ser irracionalista, es decir, no puede ser fascista, sino que sienta las bases del fascismo, pero no es fascismo en sí mismo, porque señala Mariátegui efectivamente, ¿no? D'Annunzio no tiene espíritu partidario, no tiene disciplina. D'Annunzio es una persona que no está ni con la democracia burguesa, ni está con el fascismo ni el comunismo, él pretende una tercera vía. Sin embargo, Mariátegui también no es que tacha solamente de fascista o precedente del fascismo a D'Annunzio, sino que incluso señala una valoración positiva de su obra, porque señala Mariátegui, en la poesía, de alguna manera, solamente podemos beber de la vida del presente y la reacción bebe del pasado, pero dice Mariátegui, mejor para citarlo porque no puedo en este caso decirlo como Mariátegui, pero él señala, dice sobre D'Annunzio, bueno, no me voy a poner a buscar la cita, pero dice básicamente que el arte vive del presente y el comunismo de alguna manera es la gestación del futuro y el parto sangriento del presente, señala, ¿no? Entonces, allí está rescatando incluso una tesis de Adorno, ¿no? Donde Adorno efectivamente señala que pese al arte, por más burgués que sea, efectivamente tiene un aspecto de intentar liberarse de los residuos del pasado. Es decir, el arte, aunque no lo quiera, a veces en su apuesta por la vida, en su apuesta por una praxis diferente de la praxis existente, dice Adorno, pues aunque no lo quiera, termina por criticar lo existente. Yo creo que Mariátegui ahí se le adelantó a Adorno bastante, y hay que rescatar bastante en Mariátegui eso, no solamente en esta obra, sino en otras obras repite lo mismo, incluso en los 7 ensayos a propósito de Ricardo Palma, ¿no? Entonces, eso para comentar sobre la cuestión literaria.
Pero también en los nuevos aspectos de la batalla fascista hay algo que de alguna manera hay que rescatar bastante, ¿no? Y es que, ¿por dónde empezar, no? Básicamente, primero Mariátegui señala que no es lo mismo considerar a Primo de Rivera que a Mussolini. ¿Por qué? Porque efectivamente, dice Mariátegui, el fenómeno reaccionario debe ser considerado, analizado ahí donde se manifiesta en toda su potencia, ahí donde señala la decadencia de una democracia antes vigorosa y ahí donde constituye la antítesis y el efecto de un extenso y profundo fenómeno revolucionario. Es decir, el fascismo nace para combatir al comunismo, no a otros sectores como los socialdemócratas conciliadores, la izquierda farisea, como por ahí dirá en otra obra, no, nace para combatir un Estado revolucionario de las masas. Es decir, nace para combatir el mito, en este caso revolucionario, oponiéndole un mito reaccionario. Y a esta es la tesis ya de alguna manera para llegar a lo que hemos venido, ¿no? Para mí la tesis de Mariátegui es que el mito comunista, como tal, el mito revolucionario, ese halo de santidad de alguna manera que encubre a la revolución comunista, efectivamente es un mito entre forma y contenido, ¿no? Es un mito que comulga forma y contenido. En cambio, el fascismo comulga la sola forma. Como dice Marx en la lucha de clase, en el 18 Brumario, Marx señala que de alguna manera la revolución debe dejar de sacar su poesía del pasado y debe sacar su poesía del futuro, ¿no? En este caso pasa lo mismo. El mito fascista venera el pasado, pero el pasado antes del liberalismo. Por eso es que luego se le opondrá el liberalismo más consecuente en la obra de Mariátegui, como vemos, ¿no? Que es prácticamente un relato documental, periodístico, pero con varios rasgos teóricos muy importantes. Pero en este caso, de alguna manera, el fascismo, como tal, venera el pasado y saca de ahí su mito, ¿no? En cambio, el comunismo saca de alguna manera, su mito del futuro. La burguesía, como tal, tenía que pactar con el fascismo porque era la única manera, señala Mariátegui, de que habría que combatir y darle con bastón al movimiento revolucionario del proletariado. Sin embargo, la burguesía también, a mi consideración, comulga con el fascismo por su pérdida del mito. Efectivamente, Mariátegui dirá más adelante en El hombre y el mito que la burguesía ha perdido su mito, ¿no? Efectivamente. ¿Y por qué ha perdido su mito? Porque todos esos ideales, como comentamos al inicio, esos ideales humanistas de fraternidad, libertad y solidaridad, eran en realidad, como decía Marx en la lucha de clases en Francia y en la burguesía en la contrarrevolución, señala esa fraternidad, libertad y solidaridad eran libertad de clase, fraternidad de clase, solidaridad de clase. Entonces, al no cumplir esos ideales, ese mito realmente no era un mito, era de alguna manera un engaño, ¿no? Entonces, como tal, la burguesía, al perder esa condición, de alguna manera, de halo de santidad, de mito, efectivamente se va a las filas del liberalismo que pregonaba la libertad al autoritarismo fascista que pregona la obediencia, como dice Mussolini. Entonces, eso es importante recalcar, porque de alguna manera también, si no entendemos también a qué Mariátegui se refiere con la pérdida del mito, también vamos a darle interpretaciones incluso reformistas. Realmente el mito que pierde la burguesía es producto de su pérdida, ¿no?, como clase revolucionaria. Es decir, la burguesía agotó todas las alternativas de su espíritu revolucionario. Entonces, por eso es la pérdida del mito. Perfecto. Entonces, para poder finalizar, quería finalizar también con los nuevos aspectos de la batalla fascista, y es que, como tal señala Mariátegui, ¿no?, que nosotros no podemos basarnos en la moral para cambiar cosas políticas, y dice, y cita al liberalismo en este aspecto,
y señala que el liberalismo ha querido combatir el fascismo tardíamente con la moral, ¿no? Haciéndole ver al pueblo italiano de que, bueno, mataron a uno de sus cuadros liberales, ¿no? Pero dice Mariátegui, y esto me parece importante recalcar, la cuestión moral, dice Mariátegui, no podía dominar la cuestión política. Tenía antes bien que suceder lo contrario. La cuestión moral era impotente para decidir al fascismo a marcharse del gobierno. Entonces aquí está recalcando al marxismo más ortodoxo, en tanto que el ser social determina la conciencia social. Ninguna campaña antiterruqueo, ninguna campaña de concientización va a cambiar la cuestión de hecho. Entonces la cuestión es el poder y no el relato. Eso para poder ya finalizar con mi exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Abrimos una ronda rápida de preguntas porque hemos comenzado con algo de atraso, aunque tenemos más o menos tiempo para el mediodía. Si no, aprovecho el pánico como siempre. Un breve comentario a las excelentes presentaciones que se han hecho. Yo creo que hay dos elementos de coincidencia en lo que se ha presentado y también un elemento que se menciona, o sea, ya ha comenzado a mencionarse en las sesiones de ayer, ¿no? En primer lugar, una primera idea importante es que tanto Jorge como Julio coinciden en que Mariátegui, si bien puede establecer conceptos, que es un tema que Claudio Berríos sacó ayer, está bastante claro que estos conceptos no son abstractos, ¿no? Sino que parte del estudio específico, procesos históricos, ¿no? Uno, en este caso, o sea, el fascismo italiano y el directorio español, por ejemplo, o como ha hecho Julio, entre un poco el análisis del fascismo y el 18 Brumario de Marx, ¿no? La experiencia francesa de mediados del siglo XIX, o sea, que también es una parte de la metodología del marxismo, ¿no? Hacer análisis precisos, concretos de la coyuntura que está viviendo a partir de analizar las experiencias pasadas, revolucionarias pasadas, ¿no? Creo que ambos coinciden en este elemento que me parece muy importante resaltar, que es parte de lo que también Eduardo Cáceres reclama un poco, es sobre la metodología, ¿no? La metodología en Mariátegui, que puede ser una metodología muy útil para análisis actuales, ¿no? del presente. Lo otro es que ambos también hacen un énfasis, algo que, bueno, Eduardo ya señaló en la primera mesa, que es, hablando, y también relacionado con conceptos, o sea, un elemento, o sea, no solamente son intereses de clase, no solamente son determinaciones específicas del momento, sino el estado de ánimo, las emociones como un criterio de análisis para poder evaluar la relación, como se ha planteado aquí, entre, digamos, las vanguardias, las dirigencias, ¿no? Sean fascistas o sean comunistas, y las masas, el proletariado, ¿no? Hay que saber medir ese estado de ánimo, ¿no? Como se ha dicho al final, no basta, entre comillas, una guerra, no es una guerra de relatos, sino que es una lucha política. Creo que esas dos coincidencias son muy importantes y las resalto por esto que hemos venido insistiendo desde el ciclo de lectura, que queremos encontrar herramientas que a partir de Mariátegui que nos ayuda a comprender también la situación de hoy, ¿no? Y respecto al caso español, creo que también hay que comprender que la típica, nosotros leemos a Mariátegui desde acá, ¿no? Y entonces uno tiene la impresión de que Mariátegui evalúa en ese momento que el directorio español, que es más, estaba en el plan inicial de la escena contemporánea y no lo llegó a incluir, ¿no? No lo llegó a incluir, justamente como que comparado con el fascismo italiano, como que es medio fallido, ¿no es cierto? No tiene una capacidad movilizadora de esa cuestión, pero como sabemos muy bien, en términos históricos, algo que Mariátegui no vivió fue la llegada de la República y la Guerra Civil, ¿no? Al final, o sea,
como se ha dicho también en otras mesas, un poco como que en este entonces, digamos en general, el movimiento comunista internacional, la Cominter tenía un poco la impresión de que el fascismo estaba de capa caída. En el caso de Italia, tras el asesinato de Matteotti, y Mariette en este caso hablando un poco del bajo respaldo popular que tenía el directorio y la dictadura de Primo, más adelante la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? Pero al final el fascismo triunfó, ¿no? Eventualmente triunfó. Entonces, no faltarán quienes digan, pues, bueno, Mariette se equivocó, no previó, como si fuera, nuevamente, como si Marx, Gramsci y otros marxistas pues, fueran profetas, ¿no? En fin, creo que eso es lo que yo quería un poco comentar sobre esto y bueno, no sé si Jorge, primero y Julio después quieren hacer un comentario adicional para poder cerrar la mesa. A ver, perdón, un segundito. Sí, Miguel. Ahora sí, ya te escuchamos. ¿Ya? Sí, por favor. Ok. Me parece muy bien que el expositor haya destacado esa diferenciación que hizo Mariatti entre el fascismo italiano y el directorio español, ¿no? Y ahí hay que hacer dos diferencias. Uno se confunde tiranía con dictadura. Dictadura es un concepto más genérico y toda dictadura es de clase, ¿no? Mientras que tiranía tiene que ver más con algo, es más particular, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Perú se dice de la dictadura de Dina Boluarte, ahora de la dictadura de no sé quién, ¿no? Y cuando en el fondo hay una dictadura de clase en el Perú. En todo caso se le puede llamar tiranos si es que son tiranos, ¿no? Ahora, respecto al fascismo en nuestro país, se ha reducido a un insulto, es un adjetivo, ¿no? Ah, porque Dina Boluarte es una fascista, pues. El Gerí, un fascista. Y así, o sea, es una palabra que se ha reducido a un insulto. Yo digo, Dina Boluarte tenía esas cualidades de mover un movimiento de masas, tenía un mito, era una persona insignificante. Y este señor, que ni me acuerdo su nombre, el actual presidente, tampoco tiene esa característica. Entonces tenemos que ser más prudentes en el uso de esas categorías. Por eso esa es la importancia. Hay muchos que no entienden la importancia del libro de escena contemporánea. Dicen, no, esa es cosa del pasado, además es cosa del extranjero. Cuando lo que aquí estamos anunciando son cosas que tienen mucha importancia para el presente, tanto para el presente mundial como para la realidad peruana, ¿no? Como este caso del uso arbitrario del uso del fascismo. Gracias. Julio. Sí, el micrófono. Pero más bien, una cuestión. El ideal siempre bebe de lo material. Es decir, de alguna... Bueno, me estaba un poco distrayendo la bulla, pero igual voy a tratar de contestar, ¿no? Hay una correlación permanente entre el ideal y material, ¿no? La materia es lo que determina a la idea y el concepto del intelectual. Es más, Mariatti llega a decir que de alguna manera el intelectual es por naturaleza oportunista. La inteligencia incluso llega a decir es de naturaleza oportunista. Dice Mariatti básicamente que la poesía, perfecto, mucho mejor, la poesía, la literatura, la filosofía beben de la política. Y como tal, esta relación entre filósofos, poetas, estado de ánimo, deben nacer necesariamente de la política y sus pretensiones. Voy a citarlo directamente. Mariatti dice, la inteligencia es esencialmente oportunista. El rol de los intelectuales resulta en realidad muy modesto. Ni el arte ni la literatura, a pesar de su megalomanía, dirigen la política, dependen de ella, como otras tantas actividades menos exquisitas y menos ilustres. Los intelectuales forman en la clientela del orden, de la tradición, del poder, de la fuerza, y en caso necesario de la cachiporra, ¿no? Y que hay intelectuales efectivamente que parecen ser una excepción, pero que efectivamente en su naturaleza tienen ese oportunismo.
Esto pareciera entrar en contradicción con lo que dirá luego en el prólogo a la historia de la crisis mundial, ¿no? De que habría que hacer una especie de confluencia entre intelectuales por el marxismo, por la teoría revolucionaria. Sin embargo, no entra en contradicción a mi modo de ver, porque acá Mariátegui se está refiriendo a la inteligencia burguesa, ¿no? A los intelectuales burgueses que, como han perdido el mito, efectivamente ya no pueden de alguna manera hacerle frente a las nuevas teorías sin limitarse. Entonces, como tal, el estado de ánimo, todo ese mito que Mariátegui estaba pugnando por, de alguna manera, clarificar, etcétera, creo yo, procede de una tradición marxista ortodoxa, a mi consideración, aunque claro, esta tesis yo la he defendido en algunos otros espacios de San Marcos, efectivamente ahí lleva debate, etcétera, etcétera, pero si nosotros lo leemos bien, todo lo que Mariátegui resalta llega a ser un reduccionismo económico, incluso la concepción de mito. Y no es como tal un insulto, reduccionismo económico, como en las ciencias sociales se pretende creer actualmente. A mi consideración, Mariátegui empieza la escena contemporánea con un análisis de clase, porque obedece a la teoría marxista, en tanto el tomo 3 del Capital, que señala que el capitalismo reduce todas las esferas de la vida a lo económico. Entonces, incluso el mito, la exaltación, tiene que ver con la tierra, ¿no? Decía Mariátegui, por eso nuestro mito ya no es celestial, sino terrenal. Entonces, eso por la relación entre el estado de ánimo y lo material. Quisiera también resaltar lo que mencionó el moderador, ¿no? No es una lucha de relatos. Actualmente vemos que de alguna manera, ¿no?, hay terruqueo. ¿Y cuál es de alguna manera la manera de hacerle frente? Bueno, hay que hacer una campaña antiterruqueo, hay que hacer luchas por la memoria, etcétera, etcétera. Pero se han olvidado de algo que Mariátegui ha pugnado desde su inicio y es el móvil de toda su obra: el poder. Efectivamente, bajo eso todo es ilusión. Sin eso todo es ilusión. Y efectivamente el poder político es lo que genera relato político. El ser social es lo que determina la conciencia social. Entonces, esto es algo que creo las ciencias sociales han abandonado y más bien están en contra de ella, diciendo que el marxismo de alguna manera es un relato más de interpretar el mundo, etcétera, etcétera, cuando lo que nos legó Mariátegui y otros autores es que no, es la única que puede hacerle frente al fascismo, es el único, en este caso, concepción que puede hacerle realmente una lucha al fascismo sin conciliación como el liberalismo y otras corrientes. También coincido en todo caso con la última participación del compañero, donde menciona que últimamente el fascismo se ha considerado un insulto, ¿no? Ya ni siquiera se toma en cuenta la concepción de Dimitrov como fascismo en tanto dictadura y capital financiero. Realmente tampoco se considera todo ese halo que en todo caso explica Mariátegui, ¿no? En torno al fascismo que se encuentra. Entonces, hay un montón de cosas que comentar, pero yo podría dejarlo hasta ahí para efectos de la reunión, y muchas gracias por el espacio. Bueno, muchísimas gracias a ambos, a Jorge Moya y a Julio Yáñez por esta presentación, y tomaríamos 5 minutos para poder establecer la siguiente mesa del eje 5, es el mensaje de Oriente y semitismo y antisemitismo. Muchísimas gracias a todos y todas. Gracias.